Buenos días. Empezamos con los 10 minutos de rigor, de retraso, para permitir el último día un poco de resuello antes de empezar. Estamos aquí después de ya tener muchas cosas en la cabeza, empezar casi a dominar el caos y saber cómo poner orden en el magma que nos rodea, casi. Ya sabemos que la clave la tienen los artistas, por lo menos, no sabemos cuál es, pero que la tienen los artistas y que están en ello. Así que, bueno, por ahora sabemos dónde empezar a buscar la llave perdida, ¿no? Bueno, con esto quiero introducir, y tengo el honor y el placer de introducir hoy a una buena amiga que les voy a decir enseguida cómo se llama porque me he hecho un poco de lío con su nombre. Pero para empezar, les quiero advertir de una errata en el programa, ya que si miran la pantalla es correcto como la forma en la que figura este título. Es todo cuanto no es mi alma es para mí, no más que escenario y decoración. Es un verso de Fernando Pessoa, del libro El desasosiego, que luego nuestra ponente nos explicará por qué lo ha elegido y demás. Yo, viendo que estábamos con Fernando Pessoa, pues miré el nombre de nuestra ponente y ya decidí que, y con su currículum, pues pensé que ella por lo menos tiene 3 heterónimos, por lo menos. No sé si más, porque no conozco tan a fondo la parte oscura de nuestra ponente, que la habrá, porque todos la tenemos, pero ahí no he llegado. Así que presentándoles la otra parte, la cara A, literalmente la A, me hizo gracia cómo, presentando estos días la enciclopedia y de la A a la Z y cómo se ordena, etcétera, etcétera, todos los heterónimos de nuestra ponente empiezan por A y terminan por A, con lo cual es un principio de viaje circular de empezar y terminar. El primer heterónimo de nuestra ponente es Aza, y Aza es abogado en ejercicio. Y es experta en derecho societario, nada menos. Tiene un trabajo intensísimo que ahora me ha confesado que ha reducido un poco para favorecer los trabajos de sus otros yos, que son intensos también. Luego, el segundo es un nombre verdaderamente precioso, también empieza por A y termina por A, que es Aletheia. Y Aletheia es poeta y tiene ya publicados varios poemarios. Les voy a leer los títulos porque son realmente elocuentes. El primero es de 2011 y se llama El libro de los árboles. El segundo, también de 2011, se llama El viaje del invierno. Todos tenemos en la cabeza alguna son musical, no vamos a ir más allá. El tercero, del que me voy a permitir leerles 4 versos, se llama Las huellas fértiles, que fue finalista del Premio Andalucía de la Crítica en 2015, y el último, muy reciente, de septiembre del año pasado, Arquitectura del silencio. De Huellas fértiles es un poemario precioso en el que todos son pequeños poemas, o grandes, no tan pequeños algunos, sobre mujeres que han dejado huella fértil en la historia, en la literatura. Es bellísimo como ellas, las bellas, ella las llama. Y, por ejemplo, sobre Isolda comienza el poema, son 4 versos nada más. Emprenderemos juntos un viaje sin retorno, nos acariciarán las olas, los cuerpos entregados en las aguas templadas de una pasión divina. Realmente les recomiendo entrar en la poesía de Aletheia, porque realmente es especial. Y luego, por último, el perfil del que hoy vamos a hablar, su heterónimo que aquí nos trae, es Alicia, también empieza por A y acaba por A, como coleccionista. Como coleccionista, Alicia hace un recorrido inicial desde 1992 por las artes plásticas tradicionales y es a partir de 2006 cuando toma conciencia de su compromiso utilizando su colección como medio de expresión. Esto nos interesa especialmente hoy. Para ello establece un hilo conductor que tiene que ver con lo femenino y con su presencia en temas que le son de interés, fijándose últimamente más en obras que hablen de lo poético, del lenguaje y de lo gestual, teniendo que ver siempre algo con Aletheia.
Pretende centrarse mayoritariamente en el soporte vídeo, dejando espacio también a la fotografía y a otros más conservadores. Como sé que varios de los que estamos aquí conocemos su casa, sabemos que en su casa su colección de vídeos está en permanente, está el on puesto, de tal manera que uno vaya a la hora, no sé si a la hora que vaya, pero en horas muy comunes están todas las paredes moviéndose y contándote algo, cosa que se hace verdaderamente inusual y verdaderamente interesante. Quiero decirles de forma muy rápida, y ya para no extenderme más, que tiene, su colección ha sido mostrada varias veces en distintos foros, por ejemplo, en el Museo Lázaro Galdiano en 2013, bajo el comisariado de María Antonia de Castro, en el Museo Patio Herreriano también, en lugares así muy específicos. También tiene algunos de sus vídeos, se han mostrado en la exposición que hizo Carles Guerra en 2015, su vídeo régimen coleccionistas en la era del audiovisual, etcétera, etcétera. Además de esta faceta de coleccionista, tiene Alicia un especial compromiso con lo que podemos llamar la actividad social o asociacionista o asociativa. Todo empieza por A y termina por A, siempre es como una cosa recurrente con ella. Porque tiene varios compromisos que le llevan su tiempo, pero que comprende que son fundamentales en su actividad. Uno de ellos, podríamos aquí haber inventado incluso otro heterónimo, pero bueno, ya no da para más. Es miembro fundadora y vicepresidenta de la Asociación de Coleccionistas Privados 9915, también es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Humanismo Solidario de Ámbito Cultural y también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colegial de Escritores de España. Con lo cual, pues, bueno, aquí está ella, la más bella, pero no les puedo decir cómo se llama todavía porque nos hemos hecho un pequeño lío. Gracias, Alicia. Ella va a hacer una presentación de una media hora, más o menos, y luego nos pidió Joan, cuando pues, tuvo la idea de que ella participara, que tuviéramos entre nosotras más bien un diálogo, algo que no se recoge tampoco en el programa, antes de darles la palabra a ustedes. Entonces vamos a establecer un pequeño diálogo breve, introduciendo algunos temas a propósito de lo que ella va a contar, que luego ya pues, compartiremos con todos. Gracias. Alicia. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Y, bueno, tengo que, por supuesto, sumarme a todos los agradecimientos antes de empezar a hablar. Gracias al director del curso, Joan Foncuberta, por invitarme, que el día que me llamó no sabía muy bien, ¿verdad?, para que me llamabas. Nunca pensé que era para invitarme a participar con el resto de los ponentes y también pues gracias a todas las personas que han participado en la organización del curso. Por supuesto a Isabel y amiga, yo creo que ya más de una vez hemos coincidido aquí compartiendo mesa, y muchísimas gracias no solo por tu generosa presentación sino también tan creativa, ¿no? Porque voy a tomarme nota sobre todo de ese nombre como poeta, que a lo mejor, mira, a partir de ahora empiezo a usarlo. Como digo, no es la primera vez que participo en este curso, y además veo un montón de caras conocidas. Por lo tanto, y teniendo en cuenta además todas las intervenciones que hemos estado escuchando durante estos días atrás, pues el planteamiento que yo voy a hacer, como ya os podéis imaginar, pues va a ser desde la experiencia más bien personal, por lo tanto, difícil que pueda ser original o aportar nuevas cosas, pero confío en que luego en la conversación que tengamos con Isabel y con todos vosotros, pues podamos ver un poquito más de luz al final de esta conversación. Dentro de la estructura de la ponencia que yo voy a presentaros, una primera parte va a ser un poquito más de planteamiento de por qué hago yo las cosas y con qué finalidad, donde las imágenes van a ir pasando de manera, lo digo por este efecto que tenemos todos en esta mesa tan larga, y luego ya casi a mitad de la ponencia ya empezaré a pasar algunas imágenes con una mayor frecuencia. Quiero empezar mostrando esta imagen, más que nada porque también Joan, en el planteamiento del curso, cuando me lo mandó,
pues hacía referencia no solo a Aby Warburg, que ayer estuvimos hablando de él, sino también a Hans-Peter Feldman. Y bueno, esta es una de las piezas para mí más importantes de mi colección, no porque la pieza sea importante en sí, sino por todo lo que, desde el punto de vista de las emociones y de lo que yo quiero construir, que es de lo que voy a hablar a continuación, pues nos está contando, ¿no?, de ese análisis psicológico del personaje de la mujer, que se puede ver a través de las distintas posturas, de las piernas, del calzado, de los distintos zapatos y demás. Para mí, coleccionar es una forma de crear. Es una herramienta de expresión que está muy vinculada a mi creación poética y, de hecho, mi dedicación de manera comprometida a ambas actividades, como ya ha adelantado Isabel, sucede simultáneamente en el tiempo hacia el año 2006, sin perjuicio de que con anterioridad, pues yo creo que yo he escrito siempre desde pequeña, a veces una escritura que consistía simplemente en copiar versos de los grandes poetas, y también pues yo había empezado a comprar obras de arte en mis veranos en Gijón con los primeros sueldos que yo tenía como consecuencia de mi ejercicio como abogada. Pero es, como digo, en el año 2006 lo que marca la diferencia en ese camino y supone un punto de inflexión tanto en una como en otra actividad, es la reflexión que hago sobre la necesidad de incorporar a las mismas la parte de pensamiento y planteamiento discursivo que subyacen tanto en la colección como en mi poesía. Es decir, una pieza de la colección o un poema cualquiera pueden funcionar de manera autónoma, pero sí que es cierto que la comprensión completa hay que encajarla dentro de esa formulación reflexiva que contempla tanto la colección como un poemario en concreto de una manera mucho más global, y además con lo que siempre me gusta trabajar a priori, ¿no? Muy especialmente en casi todos mis libros tienen un discurso poético unitario y no es simplemente una acumulación de poemas porque un día me vino la inspiración mirando el mar, ¿no? Incluso a la hora de comprar obras de arte también me gusta hacerlo, como luego veremos algún ejemplo, dentro de un contexto donde el artista esté presentando un proyecto concreto. Por eso, bueno, pues la idea de las ferias, que yo frecuento poco por un montón de circunstancias, pero la visita que hemos hecho aquí a Arte Santander pues me ha parecido muy interesante por esa idea de descubrir un artista que no conozco y poder contemplar un proyecto completo expositivo y no solo una pieza. Coleccionar y cultivar la poesía es una actitud y, en todo caso, es una experiencia íntima y subjetiva. Y esto tiene que ver también con el título de la ponencia. Todo cuanto no es mi alma es para mí no más que escenario y decoración. Se trata, como ha dicho Isabel, de una cita del libro de Desasosiego de Fernando Pessoa, que es uno de los libros de cabecera que reposa siempre en mi mesita de noche, junto con Diario de una escritora de Virginia Woolf. Y fue recientemente, pues coincide también, porque a veces las cosas son así de manera azarosa, visitando el día que fui al Reina Sofía a ver la exposición de Pessoa, fue el día que recibo la llamada de Fontcuberta para invitarme a participar en el curso, y cuando por la noche estaba cansada, siempre pues cojo el libro y leo, y por azar aparecí en esta cita y me pareció por ello interesante traer ese concepto de alma para esta ponencia, ¿no? Quiero recordar además que la exposición de Pessoa llevaba como título Todo arte es una forma de literatura, y que en el fondo es de lo que venimos hablando todos estos días. Y además también recordar que él, además de toda su producción textual o literaria, pues también compaginó con obras plásticas, incluso con algunas coreografías escénicas que estuvieron siempre en diálogo.
Mi primer acercamiento a una expresión artística desde el alma, que es desde donde solo puede nacer la obra de arte y desde donde solo creo, en mi opinión, es posible aproximarse a ella, lo fue no al arte ni a la literatura, sino a la música. O sea, no solo el mundo del rock y del pop británico, que a mí es lo que más me gusta, sino también a la música clásica, que en mi entorno familiar siempre se estaba escuchando, y muy especialmente en Gustav Mahler. Años más tarde, ahí en mi adolescencia, pues cayó en mis manos una biografía sobre Alma Schindler, conocida como Alma Mahler, y en ese momento pues yo empecé a hacer un recorrido por todo el movimiento de la Viena de 1900, en todas sus acepciones, la literaria, la artística, el pensamiento. Incluso me atreví a aprender alemán durante 3 veces, he hecho el intento y siempre he abandonado, ¿no? Pero bueno, por ello quería compartir con vosotros este retrato de Alma Mahler, del artista Nacho Martín Silva, que para mí, insisto, vuelve a ser una pieza clave en mi colección, y cuando digo estas cosas no es que considere que sea la gran pieza, sino que lo es para mí, porque ella, lo que está hoy viendo ahí representado, es este retrato de esta mujer que para mí ha sido muy, muy importante en todo lo que he experimentado y las lecturas que he abordado después, ¿no? Sobre todo es un momento que también es importante, toda esa época, el conocer la revolución que se produjo en ese momento en la forma de entender la psicología femenina y ese nuevo tipo de modelo de mujer que los artistas del momento supieron plasmar y que de algún modo todo eso determinó la idea de colección que muchos años después yo querría empezar a construir. La música, entonces, está muy presente en mi poesía y también lo está, por supuesto, en mi colección. Varios de los vídeos de la colección abordan la música como tema concreto a evocar, todo ese mundo de los sonidos. Y también la idea, como decía Isabel, de convivir con el vídeo en casa y que tiene también que ver con lo poético, es esa idea del ruido y del silencio en las paredes, cuando la pared blanca se llena de imágenes de sonido y movimiento, y luego cuando todo se apaga aparece el silencio, ese momento de pausa, de reflexión, y que al final de lo que estamos hablando pues es del tiempo. Hoy no voy a mostrar ningún vídeo porque, entre otras cosas, la visualización haría que se alargara mucho en el tiempo la ponencia, ¿no? Y hablando del tiempo, es su transcurso lo que permite vivir la experiencia. La expresión creativa obedece a un proceso que solo le es dado al ser humano, quien tiene la capacidad de la mirada como acto de evocar la realidad y hacerlo desde la libertad. Hace falta un conocimiento para dar y el entendimiento para recibir, y eso es el ámbito de la experiencia. La experiencia no como la vivencia de un acontecimiento concreto, sino como el cúmulo de saberes que el ser humano que crea ha sido capaz de aprender en el camino recorrido de su historia personal. Ahí es donde aparece la memoria como mirada colectiva que responde al deseo de que nada se olvide. Y se habla entonces del carácter social del arte, por lo que supone de abandono de la soledad que caracteriza ese estadio iniciático del yo creador y pasar a la solidaridad de la colectividad que la acoge en función de los distintos grados de experiencia y conocimiento. Y esto es lo que quiero poner en relación a la actividad de coleccionar. Las obras que voy incorporando a la colección y que uso para expresar un pensamiento sobre una realidad concreta, apropiándome, vuelvo a usar el término sobre el que ayer se debatía, para ello del discurso del artista, o creando a veces el mío propio a partir de la libre interpretación que me permito de la obra del artista, responden a una determinada naturaleza y a un tipo de cultura, entendida esta, insisto, como el cúmulo de experiencias que sustenta nuestra mirada. Aquí entraríamos, como digo, en el concepto del tiempo y cómo la decisión de la mirada del coleccionista hacia atrás
o por el contrario la observación del presente, determinan que la mía haya sido coleccionar arte de mi tiempo, arte contemporáneo. El diálogo del coleccionista con su colección dependerá entonces de la naturaleza con la que se relacione, del tiempo concreto en el que detenga la mirada y del juego de la experiencia con lo que hemos llamado cultura. Es aquí, en este punto, donde podríamos situar la idea del territorio o del entorno natural o urbano como condicionante de una determinada expresión a través de la colección y de un tipo de pensamiento que subyace en la misma. El coleccionista, en realidad, lo que está es realizando un acto de desvelamiento del diálogo espiritual que mantiene con lo que le rodea y permite a los que se acercan a su colección llegar a esa verdad, a esos sentimientos contenidos en esa obra de obras, al objetivarlos y convertirlos en una experiencia que podemos compartir. ¿Pero es realmente el territorio un espacio de exploración e inspiración para crear una colección? Sin duda lo es, y así lo constaté hace unos años cuando visité por razones familiares el estado de Arizona y muy concretamente la ciudad de Sedona, que es un lugar de confluencia de muchos artistas, y tuve ocasión de visitar varias colecciones y allí me encontré con la sorpresa que casi todas estaban integradas fundamentalmente por obras que hablaban de los cowboys, de los cowgirls, de las ganaderías. Después seguí ese viaje hacia Santa Fe, Albuquerque, y más allá de las obras de Georgia O'Keeffe, pasaba exactamente igual. Pero no hace falta irme tan lejos. Mi mirada, en los inicios que antes comentaba, como mera compradora de obras de arte, estaba muy focalizada a un territorio, al territorio al que yo me siento muy vinculada de corazón, que es Asturias y muy concretamente Gijón. Como digo, el mar Cantábrico, la montaña, las playas, ese mar bravo, el mundo de los hórreos, y por eso todos estos paisajes que quiero mostraros aquí, pues como una idea de cuando alguien empieza a comprar, pues lo hace también muy condicionada por el momento de experiencia y conocimiento con el que se está relacionando en ese momento. No solo aquellos paisajes, como digo, donde mi mirada reposaba, sino también aquellos pintores cuyos nombres estaban en mi mapa referencial y porque para mí existían porque a mi alrededor se nombraban esos pintores. Y a veces las cosas existen desde que se empiezan a nombrar, ¿no? Es un entorno familiar en el que las tardes de verano vienen a mi casa pintores, amigos de mis padres, y allí pues yo tengo la ocasión, yo era muy pequeña, de conocer a Orlando Pelayo y muchos otros, Antonio Suárez. Ayer creo que descubrí que tu padre es Lombardía, del cual también tengo algo de obra de él, ¿no? El tema del motivo del toro es que por razones también de mi matrimonio con un gran coleccionista del mundo de los toros, pues ha sido también un tema que está muy presente en mi familia. O este otro paisaje, por ejemplo, del Club de Regatas de Gijón, que es otro tema obsesivo para mí, que además debo decir que yo no frecuento, porque creo que no me he bañado nunca ahí en el Club de Regatas, pero me parece que es un lugar al que acuden muchos pintores, muchos fotógrafos, y yo creo que si pillásemos ahora en Google el número de veces que se ha fotografiado el Club de Regatas, pues nos encontraríamos con las sorpresas que hemos estado viendo ayer, ¿no? Pero he querido traer este muy concreto de Jorge Pedraza, que es un pintor asturiano afincado en Madrid de mi generación y del que tengo además mucha obra de paisaje y de figura femenina. Como ya he dicho otras veces, me interesa la conversación con el artista, el diálogo que se establece entre su obra, su pensamiento y el mío, y el enriquecimiento que proporciona para ambas partes. Por eso de los artistas, en general, con los que ese diálogo permanente en el tiempo es posible y me lo puedo permitir, tengo bastante obra, o sea que no voy viendo ahora voy a tener algo de esto, de otro, sino que me interesa más esa convivencia conjunta en esa parte de compartir y de acompañarnos en el crecimiento
de manera recíproca. Siguiendo con la idea del territorio, creo que, como hemos visto, es importante, sin duda, pero además lo que importa, si es que en la vida queremos avanzar vital e intelectualmente, es la idea, como vengo diciendo, de la experiencia, de la vivencia, del descubrimiento y el asombro ante lo que se observa, que es donde surge el concepto de alteridad, el concepto de otredad, ante la posibilidad o imposibilidad de reconocernos en el otro o la simple tensión que nos procura su presencia. El descubrimiento de otras costumbres, tradiciones, formas de estar y relacionarse en un lugar y la diferencia entre la experiencia propia y ajena. Esta foto es del gran fotógrafo de Marruecos del siglo XX, Juan Pando, ya su padre lo fue. Es una persona ya mayor y un poco impedida, pero he tenido la suerte y el privilegio en la vida de poderle conocer y mantener estas conversaciones a las que me refería anteriormente. Este tipo de experiencias que van impregnando la memoria es lo que hemos llamado cultura y que junto con otras, como la lectura, la música, la escritura, la aproximación al arte, a la que se suma o que pudiéramos llamar conocimiento, son las que facilitan el que el proceso creador de la colección tome un rumbo y determine un resultado muy concreto. Es decir, la cultura como proceso y como construcción de una colección concreta, entendida aquella como experiencia. Y siguiendo con ese proceso y hablado un poco de mis inicios más pegados a ese territorio asturiano, pues vuelvo a decir que es en el año 2006 cuando yo decido dotar a la colección de una identidad. Las circunstancias suceden, ya me lo habéis oído muchas veces, en un encuentro social alguien me nombra coleccionista o habla de mi colección y yo me quedo muy sorprendida porque yo es que ni siquiera creo que supiera en ese momento que quería decir eso, ¿no? Y luego porque justo ese mes de agosto del 2006 yo voy a visitar al Musac, que yo creo que estaba recién inaugurado por esas fechas, y ahí es cuando me siento en la sala como de cine y empiezo a ver ahí una especie de cosa diferente a lo que yo estaba acostumbrada a ver. Vi una sesión de vídeo y a partir de ese momento pues empiezo a visitar galerías, museos, me empiezo a interesar por el vídeo precisamente por lo que suponía para mí de reto, de no entendimiento y de querer abordar esa nueva perspectiva. En cuanto a la temática, ya lo ha dicho Isabel, pues en ese momento decido que la colección versara un poco sobre la mujer, porque me parece que sobre todo en el tema como mujer profesional siempre me ha parecido importante pues toda la problemática que tenemos a la hora de conciliar nuestros proyectos familiares, que afectan también hoy día a los hombres, por supuesto. Pero bueno, me interesa saber qué está pasando a la mujer hoy día, cuál es la posición de la mujer en la sociedad, y por eso me interesa la mirada de los artistas, al margen de si son hombres o mujeres, de mi generación, porque al final eso es lo que me interesa, ¿no? De qué estamos hablando. Pero hoy no voy a hablar ni de mujeres, ni voy a hablar de vídeo en general. Voy a hablar de otras temáticas que conforman mi pensamiento, que amplían mi experiencia y que, por tanto, se añaden a ese camino que voy recorriendo a la hora de crear y expresarme a través de la colección. Y veremos, además, otros soportes. Y voy a hablar de lo literario, voy a hablar de las flores, voy a hablar de la montaña, de lo espiritual, que junto con la música es lo que más me interesa. No hay nada más literario que la figura o el mito de Ofelia. Ofelia, prometida del Hamlet de Shakespeare, se vuelve loca cuando éste mata por error a su padre Polonio. Ofelia pasea por un lago y se dedica a recoger flores y finalmente muere ahogada. Su representación pictórica más excepcional es la que todos conocemos de Millet. Pero aquí tenemos esta versión de Jorge Nava, pintor asturiano, del que también tengo obra,
y que forma parte de un proyecto que él hace de revisión o de interpretación particular de las obras clásicas que cuelgan en los grandes museos. O esta otra Ofelia, de Marc Saez, que yo la interpreto como tal, aunque me consta que el artista la enmarca en otro contexto de trabajo, en una exposición sobre la relación entre dos mujeres, Vera y Victoria, y que transcurre en un plazo de 4 años, del 2012 al 2016. Pero son esos casos de interpretación libre que yo hago para apropiarme o utilizar las imágenes de otros para yo ir estableciendo el propio discurso que quiero construir. Ofelia recogía flores, como digo. Yo me dediqué muchos años en mi adolescencia a cortar rosas durante todos los días de los meses de julio en una casa de campo en el norte de Londres, mientras intentaba aprender inglés, que tampoco lo conseguí. Las flores consuelan en las muertes y celebran el amor, como así ocurre en uno de mis libros favoritos también, de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, o en el ensayo, por ejemplo, de las rosas del portugués Eca de Quirós. Una rosa del pintor Eduardo Martín del Pozo es la que elegí para la portada de este último libro, que además Isabel lo ha traído. Y ahora os voy a mostrar otras flores también de Eduardo Martín del Pozo que están en mi colección. Martín del Pozo trabaja en esta serie denominada Wintergarten y lo que hace es rendir homenaje a Schubert y a su ciclo de Lied Winterreise. Mi segundo poemario, como decía Isabel, bajo ese mismo título, Winterreise, lo que hace también es rendir homenaje al Lied de Schubert y por eso consta de 24 poemas, como 24 son los dibujos de flores de esta serie de Eduardo y 24 eran los poemas de Wilhelm Müller sobre los que Schubert compone su ciclo de Lied. Aquí hay una relación entre este dibujo casi garabato y la escritura, entre el signo y el gesto, la relación entre la tinta y el papel, que son los mismos elementos en la escritura. Esa relación también en Schubert entre el sonido y el texto poético, así que la música, la poesía e imagen, la música, el gesto, la huella. Y también traigo aquí los conceptos de austeridad y de vacío y el azar, mezclando la tinta con el agua en el papel. Iciar Ocariz es otra de las artistas que me interesa mucho, como lo son otras de su generación o de la nuestra, como Marina Núñez, Eulalia Baldosera, Diana Larrea, Amparo Sart, Ana Laura Láez. Son artistas que sigo por múltiples razones y que procuro estar en contacto y estar al tanto del trabajo que van desarrollando. Aquí en esta pieza de Iciar Ocariz, pues es sobre las flores, pero también incorpora esa parte de testimonio de la memoria a través de esa fotografía en blanco y negro que está allí colgada a modo casi de metafoto, o esos pequeños textos en papeles que están simplemente sujetos ahí en el papel y que lo que te invitan casi es a descubrir exactamente qué es lo que está contando el texto. Pero esa parte de sugerencia que luego vamos a ver tiene mucho también que ver con lo que yo entiendo que es la poesía. Siguiendo con las flores aparecen también a lo largo de la novela de Tolstoy, Ana Karenina. Otra de mis referencias, especialmente al final, en uno de los últimos capítulos, habla del alma, el alma del pueblo, y dice que un naturalista jamás podrá entender, y habla de las flores abiertas de los tilos. Esta es una pieza de Marla Jacarilla, que también forma parte de un proyecto expositivo concreto, El fin y la persistencia. Y la última frase de cada novela se conserva intacta y el resto de la misma es convertida en bloques de pasta de papel con las dimensiones exactas del libro utilizado. Aquí Jacarilla lo que hace es poner en relación la muerte de los protagonistas de las novelas y, sin embargo, la persistencia de la literatura. Mientras escribía uno de mis poemas, que se recoge en el libro de las huellas fértiles, que como decíamos trata sobre los mitos clásicos femeninos, pues a la hora que yo me pongo a escribir, mi mirada está en permanente trasvase
entre la poesía, el arte y la música, ¿no? Pero fue esos momentos de escritura donde fui incorporando obras como esta de Francesca Goodman. Muchas veces me pueden servir como fuentes de inspiración y otras veces como una mera compañía que tengo ahí presente mientras que yo estoy en ese momento creativo, ¿no? Luego esta foto ha sido interpretada también por el artista Suárez Londoño, que también a modo de díptico pues hay un dibujo de él, pero no lo he querido traer hoy aquí porque la foto que para mí fue eficaz en ese proceso de creación pues fue esta de Francesca. Y aquí el otro día que hablábamos del tamaño y de las dimensiones, me parece que, por ejemplo, en la artista Goodman, ella, pues toda su obra se presenta siempre en una dimensión muy reducida, que tiene que ver más con esa parte intimista o romántica en el sentido literal del término, ¿no? Estas otras obras, por ejemplo, de la artista Elisa Torroda, Ariadna, también en ese momento yo estoy escribiendo un poema que se recoge ahí, Ariadna, entonces pues visito las exposiciones y me encuentro con esas obras y las incorporo porque están formando parte a la vez de ese proceso vital y creativo en el que yo me encuentro. Y a veces sucede a la inversa, es decir, me encuentro con obras de arte como esta, de la misma artista, El fantasma de Canterbury, que yo no conocía y no había leído nunca, y entonces también me vale ese trasvase, en este caso, desde el arte hacia la literatura y en ese proceso de aprendizaje, de experiencia y de ir adquiriendo esa cultura que nos hemos referido anteriormente. Además de esta pieza, quiero destacar aquí que aunque sea papel, la pieza enlaza con esa idea de los tejidos, del tapiz, porque están esas líneas de texto como que se van entrelazando. Y aunando con esta idea del lenguaje y siguiendo con esa alusión a los tejidos, esta pieza que ya la he mostrado en alguna otra ocasión, pero es que me parece muy bella, de la artista mexicana Ana Roldán, y que bueno, que tiene que ver mucho con un método del artista y pedagogo mexicano Adolfo Best, en el que desarrolla un método de enseñanza a través de 7 motivos simbólicos, como el círculo, el zigzag, la línea recta. A mí me parece también una pieza muy delicada y explica la relación de estos símbolos con los elementos de la naturaleza. Y además también, bueno, pues me gustaría destacar uniéndolo la idea esa delicada del soporte del paño, del bordado en color malva y que pudieran ser símbolos también, bueno, pues que últimamente la tradición ha hecho que se vaya uniendo los colores, en este caso el color malva a lo femenino. Y siguiendo con este tema, esta pieza también de Cristina Mejías, que habla de nuevo de los bordados, de los tejidos, del diálogo con el lenguaje y que lleva por título, a ver, ¿sientes vértigo al mirar hacia abajo? A mí esta pieza me conmovió bastante porque es verdad que esto ya es un mito que todos sabemos, ¿no? Pero es ese miedo, supongo, del artista a la hora de crear enfrente del lienzo ante el mar de ideas y la selección, o el escritor a la hora de escribir frente al papel en blanco, y que además es verdad que yo lo hago frente al papel en blanco porque no escribo directamente en la pantalla del ordenador. Y luego detrás del tejido aparecen unos textos casi desdibujados que también invitan a esa parte que antes decía de sugerencia, de misterio, y que permiten al espectador o al lector en un poema poder ir interpretando, creando su propia obra. Normalmente, cuando yo empiezo en un proceso de escritura, o incluso cuando empecé a pensar en el planteamiento de esta ponencia de hoy, pues yo voy tomando notas en distintos soportes, pues en Post-it, de repente en un hotel una noche pues cojo un trozo de papel y me escribo cosas, pero luego el momento de máxima creatividad, en mi caso, es por las mañanas, nada más despertarme en la cama, cuando todavía no he permitido que entre nada de información visual, ni sonora, ni de ningún tipo en mi mente. Entonces soy yo la que está manejando las imágenes y es
donde de verdad ahí me pongo a escribir siempre en la cama, siempre con las notas. Por eso esta foto en ese momento de la artista finlandesa Elina Broterus, que también ella trabaja mucho con vídeo y fotografía y le interesa lo autobiográfico, la aproximación a lo humano y al paisaje y sobre todo la experiencia subjetiva, por lo que me siento pues, muy identificada con la obra de esta artista y con ella. Después de todo ese proceso creativo, pues viene ya la conclusión del poemario, el cierre del libro, la comunicación con la editorial, la plasmación de la frase en el papel. Catalina Mejía es una artista colombiana, también es poeta, trabaja sobre estos temas y en esta obra lo que está planteando, que no es una fotografía, es una instalación de varios libros que van sobre un soporte, como veis, esa estantería en blanco, ¿no? Y lo que está planteando, como digo, es la autoayuda a través de la poesía. Y si leéis un poco los títulos de cada libro, pues tiene también una cierta musicalidad que también me recuerda un poco al rap, ¿no? Esos movimientos casi a modo de mantra, o esta otra pieza de Miquel Montt. Antes hablaba de la imposibilidad a veces de escribir, de ese pánico que te da o vértigo ante la hoja en blanco, pero a veces, si tienes la habilidad, pues puedes adoptar heterónimos, como así lo hizo también Pessoa, y hoy pues Isabel me ha bautizado a mí con varios, lo cual agradezco mucho, ¿no? Pero ese tema de la multiplicidad de identidades también es un tema que me interesa mucho y porque siempre he pensado que nos mostramos de manera muy distinta en función de quién tengamos enfrente. Entonces, en esta foto de esta artista inglesa, donde el tema de la multiplicidad aparece de una manera pues, muy narrativa, pero siempre la presencia de la montaña, del agua, de la naturaleza, y que están muy presentes, como digo, en mi colección. Esta otra obra de Fiumfoto, también multiplicidad de identidades, en este caso a través de la danza, un único cuerpo, 4 piernas, la presencia de la montaña, del agua, de la naturaleza, para reflexionar sobre la espiritualidad del ser humano, esa parte divina que habita en nosotros y que nos conecta con las distintas energías. A ver, quiero ver esto. Vale, no coincide porque tenía miedo que coincidiera justo la pieza, está en el otro lado. Bueno, esto es una pieza del artista gallego Cristian García Bello que forma parte del contexto expositivo Ahora no es pretérito todavía. Esto ha sido una de las exposiciones a mí que me han parecido más interesantes de lo que he visto últimamente y pone en relación el individuo, la escala y el paisaje y también las referencias religiosas en la búsqueda de un lugar para dejar reposar el alma. Por eso la he traído especialmente hoy a esta ponencia y también por esa relación con el trabajo que hemos visto antes de Martín del Pozo cuando hablaba de la austeridad o de esos dibujos casi monacales y siempre en relación con el paisaje. Y ya para terminar, no podría hacerlo sin hablar de la mujer, tratándose de mi colección, pero trayendo aquí esa parte más espiritual, esa parte de alma que está en todos nosotros al margen de la belleza o la fealdad de los cuerpos. Estas dos piezas yo he hecho que sean díptico y me gusta contemplarlas de esta manera, ¿no? Porque me parece que es lo que pone en relación una figura bella como la de la mujer oriental y esa otra mujer pues, que tiene un poquito más de peso y la piel ya un poco más estropeada, pero me gusta simplemente para hablar de la belleza interior de las personas, del ser humano, más allá de la belleza o la fealdad del tiempo. Y aquí lo voy a dejar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Yo, escuchándote y por lo que te conozco y hemos hablado, creo que la aproximación que Alicia hace a lo que es el mundo de la creación y el mundo de la colección
en este magma en el que nos ha introducido Joan en el curso de imágenes, en este magma de información, la gestión que Alicia hace de todo esto pasa por 2 o 3 palabras que yo creo que son centrales en su experiencia y que quiero dialogar con ella acerca de en qué medida, y con vosotros, por supuesto, después, en qué medida son posiblemente esas llaves para poder entrar en cómo comprender y gestionar lo que nos rodea. Por una parte, yo creo que hablas de forma recurrente de la contemplación serena. Es decir, estás pidiendo continuamente silencio, silencio, silencio. Cuando dices, por ejemplo, soy yo la que está, cuando dices yo por la mañana, cuando no tengo nada en la cabeza, cuando todo está en blanco, inmediatamente después dices, soy yo la que está manejando las imágenes, cuando estoy en blanco. Que es una forma de expresión, porque ella estaba hablando de escribir. Y entonces esa forma de cuando estoy en blanco yo manejo las imágenes, yo creo que es esa aproximación, por un lado serena, por un lado reflexiva y por otro lado sumamente, te diría yo, como en algún caso hemos leído de Warburg, dice, de abandono orgiástico. Es decir, yo creo que existe esa especie, no de contradicción, sino de lógica aproximación serena y emocionada, buscando esa espiritualidad de la que hablas también de forma tan recurrente. ¿Podías profundizar un poco más en cómo es esa aparente contradicción sí. para entrar a ordenar esto para elegir tus temas, para elegir la colección, para elegir, ordenar las ideas? Sí, bueno, yo creo que también forma parte un poco del recorrido vital, como decía antes, que todos hacemos. A mí me ha costado tiempo comprender que no sé el resto, pero yo estoy llena de contradicciones y eso hay que aceptarlo y aprender a convivir con ello, ¿no? Entonces yo puedo ser una persona en un momento dado muy social, necesitar la comunicación con los demás, tener una cierta presencia, pero a la vez necesito esa parte de silencio, de estar conmigo mismo, ese espacio interior de escucha a mí misma y que hace que la forma de relacionarme con el arte contemporáneo sea cada vez más exigente desde ese punto de soledad, de observación. Y por otro lado, lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Toda esta situación de desbordamiento tecnológico, que a mí me resulta muy útil, porque siempre digo que yo nunca iría a estar 2 o 3 días en un hotel si no tuviera una posibilidad de conectarme. O sea, a mí estar conectada me da tranquilidad, me da sosiego, pero soy yo quien quiere manejar la frecuencia de esas conexiones. De hecho, es muy raro que yo conteste al teléfono cuando me llaman, sino que lo hago cuando a mí me resulta oportuno y conveniente, porque normalmente siempre estoy haciendo algo, es decir, no estoy esperando a que la gente me llame. Entonces, esa idea de gestionar mis tiempos, de gestionar mis momentos, y tiene que ver mucho pues también con esa idea de reflexión. O sea, la reflexión necesita un sosiego, una serenidad, una contemplación del panorama. En mi caso, pues yo suelo utilizar esos momentos durante el verano, porque durante el curso académico pues al final todos vivimos en una especie de vorágine y de actividades y de compromisos, y son los veranos los que dedico a las lecturas, a la escritura, porque tengo ese momento de sosiego y de estar conmigo misma, ¿no? Entonces tiene que ver mucho, pero sobre todo es esa aceptación de la contradicción, porque luego me encanta salir, estar con gente, salir para tomar copas. Y tienes el libro del desasosiego en la mesilla de noche, sí, que exacto. eso también es un punto. Bueno, un poco abundando en esta reflexión que llevas y esta necesidad, yo diría, de empatía con tus obras,
Yo no he encontrado, hablando con Alicia de su trabajo y de sus obras, una tras otras, en todas ya yo creo que son un poco suyas, pero suyas no de propiedad, ni como decía Jaime Sordo, nosotros cuando tenemos una obra, tenemos un título, no, es que acaban formando parte de su propia creación. No hay una obra en su colección admitida que no conmueva, que no conlleve otras cosas, ¿no? No sé cómo decir, no sé si... Sí, te entiendo, porque eso me ha pasado una vez, en concreto con un vídeo que tengo y que da la bienvenida en mi casa, pues cuando la gente viene, el vídeo de Sophie Whitnall, que son esas piernas con medias de seda, con tacones, y que va haciendo todo un recorrido por toda la cornisa cantábrica hasta llegar al Camino de Santiago. Pues mucha gente ha venido y me ha llegado a decir si era yo la de las piernas, si esos tacones son los míos, y, en fin, llega a haber una confusión, pero porque hay esa identificación plena y total entre la obra que contemplo y la que luego comparto, ¿no? Pero también sí quería decir que muchas veces, y aunque creo que hay que hablar del mundo de las emociones, ayer te lo decía, ¿no? O sea, como coleccionista tiene que haber esa parte de pasión, de emoción, pero muchas veces también es necesaria la reflexión, porque sí que me ha pasado que las obras que he ido comprando fruto de esa pasión enloquecida, luego han dejado de ser eficaces. Es decir, que todo creo que tiene que tener un justo equilibrio. Hay algunas obras pues que ya esa pasión ha cedido, ha dado paso en mi mundo referencial a otras cosas, y las obras compradas de manera absolutamente impulsiva y apasionada, pues ocurrirá como con los amores que acaban pasando. Entonces sí que me parece que en el avance de un coleccionista tiene que haber esa medida de control, que es difícil, ¿eh? O sea, es muy difícil controlarse cuando ves algo, esta pieza me encanta, ¿cuánto cuesta? ¿Me lo puedo comprar? Bueno, entonces es verdad que la mirada se va educando, ¿no? Pero hay que intentar buscar el equilibrio. Sí, yo creo que tus dos palabras son reflexión y pasión. Es eso, todo lo que tienes alrededor. Pero vamos más a concreto. Hablando del tema de la mujer, que es central en tu colección y en tu escritura. Las huellas fértiles, que es un título verdaderamente maravilloso, son mujeres, sí, todas ellas bellas, que han sido referenciales. ¿Por qué entras en...? ¿Cómo ves, ya, aunque sea de una forma un poquito breve, pero ahora que a las mujeres nos preocupa tanto y por suerte estamos entrando en un debate social profundo en torno a la condición de la mujer y la situación de la mujer en nuestro entorno, ¿cómo ves tú en el mundo del arte el papel de la mujer en este momento? ¿En qué medida tu colección habla de eso como...? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, el tema de que yo haya querido crear una colección que hable de la mujer no es una reivindicación política, aunque sí es cierto que se pueden sacar muchas narraciones de corte más de género dentro de la colección, porque hay obras y piezas muy concretas que lo que están haciendo es una reivindicación desde esa posición política de género, ¿no? Pero no es mi caso, o sea, eso es una posibilidad más que existe dentro de la colección. Yo creo, bueno, pues que no solamente en el ámbito del arte, yo en los tres mundos que manejo, la presencia de la mujer, pero que eso es una cosa que se constata con las estadísticas, ¿no? Y yo creo que al final es una cuestión de tiempo, es decir, hay una serie de problemas a la hora de los ajustes salariales, a la hora de la conciliación familiar, pero como he dicho antes, eso también encaja, o sea, es un tema que preocupa también al hombre, ¿no? Yo creo que es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que la mujer se ha incorporado, dijéramos, recientemente al mundo laboral, y que, por ejemplo, hoy día, pues gracias a las regulaciones de derecho blando, pues ya tenemos mujeres que tienen una presencia en los consejos de administración,
porque hay que cumplir con ese tipo de derecho regulatorio blando, pero sin embargo en las empresas, que es lo que yo más controlo, en el mundo del arte no lo tengo tan claro porque no es mi especialidad, pero sí que en las grandes compañías, los primeros niveles de alta dirección, ahí es donde falta la presencia de la mujer. Pero creo que es un tema también de conciliación porque yo lo he sufrido, es decir, yo tuve que renunciar a mi carrera profesional porque tomé la decisión de estar más presente en la casa para poder sacar adelante a mis hijos, lo cual pues tiene también su interés porque alguien una vez me dijo, pues mira, no pienses que has renunciado a tu carrera profesional por tus hijos, sino que piensa que gracias a tus hijos y a tener más tiempo has podido cultivar otras partes de ti que a lo mejor estaban ahí ocultas, o sea que también luego las cosas hay que ponerlas en relación. Yo creo que en el tema de la mujer tiene que haber una lucha, lo estamos viendo, pero tiene que haber una lucha desde el diálogo. A mí me parece que hay que ir avanzando con inteligencia y sin agresividad y además contando con la otra parte de la moneda. Es decir, yo creo que la igualdad hay que reivindicarla en términos de derechos y yo creo que en eso nadie me puede decir lo contrario, no conozco a nadie, ¿no? El tema es las formas en las que llegas a adquirir ese posicionamiento en la sociedad, pero hay que estar ahí. Pero por lo que hablabas antes, en tu colección la mujer no está presente en tanto en cuanto todo esto, sino en tanto en cuanto... En tanto en cuanto me siento muy femenina, es decir, no es un tema que se aleja intelectual de mí, es más un tema desde la emoción, desde la feminidad que yo siento y percibo y ese interés que sale desde ese espacio de mí. ¿Cómo vives con esta necesidad de reflexión, con esta necesidad de pasión, con este mundo? ¿Cómo vives el desbordamiento de información en cuanto a lo que son tus tareas? Por ejemplo, en cuanto a lo que es la coleccionar, ¿cómo vives esa necesidad? Porque decías en alguna conversación que hemos tenido, yo no podría, hablando de estas colecciones que tú has conocido en Estados Unidos, en la zona de Arizona, que luego Santa Fe, Georgia O'Keeffe, yo nunca tendría una colección así. Pero realmente todo está ahí. ¿Cómo vives esa selección? ¿Cómo vives esa forma de esta sobreabundancia de información, sobreabundancia de ofertas, si me apuras? ¿Tienes frustración por ello, por no poder llegar a reflexionar? ¿Cómo? Bueno, yo creo que las frustraciones, las dudas, yo creo que eso es interesante y forma parte yo creo que de la gran colectividad. Quien no se cuestione, pues yo creo que no avanza, ¿no? Entonces yo como coleccionista me cuestiono pues cada 2 o 3 años, suele ser una cosa cíclica y de repente pues te planteas ¿y yo qué hago con todo esto? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy construyendo? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? Lo voy a dejar todo. Pero de repente vuelves otra vez, ves algo, te enamoras y bueno, y ahí sigues, o sea, es una cosa... Una vez más es una contradicción, entonces es ese trabajo de aceptación. Pero sí es verdad que en eso ha habido una evolución en mí y, por ejemplo, sí que cada vez surge más la necesidad de esa contemplación en silencio, en solitario, desde la intimidad con el arte. Entonces, no soy muy dada a ir a inauguraciones, no me gusta quedar con nadie para ver exposiciones porque me gusta esa relación desde lo íntimo con la obra de arte. Luego ya podemos tener una conversación, pero esa primera aproximación sí que necesito esa serenidad y yo creo pues que quizá eso tenga que ver con la madurez, supongo, no lo sé. Bueno, yo creo que es como con una forma de ser muy, muy particular. No sé si alguno de vosotros queréis intervenir, hacer alguna... Alicia, al hilo de lo que has ido explicando, iba tomando notas y como estamos en un curso en el que hemos hablado mucho de listas, de categorías, de clasificaciones, a mí se me ocurre que a través de lo que has explicado se puede establecer también un repertorio de diferentes criterios o modalidades de colección, ¿no?
Entonces te voy a decir unas cuantas y tú me dices con cuáles te identificas más. Pero son todas ideas surgidas a tenor de lo que ibas comentando. Por ejemplo, la colección como collage, como dispositivo collage, una especie de amalgama que entonces las diferentes piezas pueden estar en una conexión de continuidad o de contraste o tal, ¿no? Otra, la colección como cascada, es decir, como una especie de torrente de ideas que una lleva a otra, o como por ejemplo un tren que tiene una serie de vagones que se encadenan y que cada vagón puede ser como un contenido modular, como cuando cambias un poco de escenario, de planteamiento, ¿no? Luego tendríamos la colección como rompecabezas, que es una idea muy bonita, porque tú has hablado has dicho, por ejemplo, la pieza que me falta, o para hacer encajar. Es decir, me hace pensar efectivamente en la estructura de un mosaico en el que de repente hay unos huecos que hay que intentar completar, ¿no? Luego, la colección como biografía o como autobiografía, en la medida en que las piezas responden a unos estadios de tu vida, a unas situaciones históricas, etcétera, ¿no? Y la última, la colección como tesis, o sea, la colección como soporte de un determinado mensaje, de una determinada proposición, ¿no? De un determinado enunciado poético, espiritual, estético, político, etcétera. 5. Voy a hacer la quiniela. Bueno, yo creo que todas son muy interesantes. Yo creo que sobre todo también desde lo que pudiera ser una labor de comisariado, pues si alguien se acerca a mi colección podrían salir un montón de relatos a construir. En mi caso personal, lo que más me seduce de todo lo que has dicho sería la colección como una biografía en cascada, porque me parece que es lo que encaja más con mi forma de ser y con lo que yo quiero hacer, es decir, cómo se puede, está muy pegada a la experiencia personal, a la experiencia vital, pero además va en cascada porque una pieza viene detrás de otra, como en esa idea de hilo, de torrente, ¿no? de ideas, y creo que con esas dos sería con las que yo me quedaría. Muy interesante. Por hacer a la pelota a una persona de la Junta Directiva, claro, en la intervención. Yo quería resaltar que con Alicia en lo personal, quiero hablar en lo personal, nos unió un encuentro en una galería de Gijón, Espacio Líquido, en donde ella exponía 40 y tantas obras al 50-50 entre vídeo y fotografía. Y recuerdo que allí nos presentó Nuria, era el último día de la exposición, y de repente lo primero que empezamos a decir es, hombre, pues si coincidimos en la obra de Begoña Montalbán y también en la foto de Rebeca Menéndez, una foto bastante significativa de ella. Y además tenemos 2 vídeos de Manu Arregui común, ¿no? Y de ahí empezó a surgir esas cosas que nos surgen a los coleccionistas y que yo muchas veces subrayo que lo mejor que nos puede ocurrir, aparte de los cursos de la UIN, es hablar entre nosotros, ¿eh? Porque tenemos tantas cosas en común, porque de aquel encuentro salió que había 4 o 5 artistas, de 2 coleccionistas, uno de Santander y otro de Gijón, que no teníamos mucho que ver. Comimos juntos, comimos en su casa de Somío, y de allí surgió un poco la idea, y los coleccionistas no tendríamos que hacer algo, ¿no? Lo digo como germen de 9915, ¿no? Sí, Que muchas veces, no lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Es verdad. Y Nuria, que estaba allí atenta con la antena colocada, dijo, ¿y por qué no hacemos una charla en Gijón sobre coleccionismo? Y nos inventamos el Bicollector. Y entonces, a través de Elena Voz Mediano, nos reunió a 3 o 4 coleccionistas allí. Y allí nos expusimos por primera vez nuestros pañales, ¿no? Porque tampoco habíamos sido coleccionistas que íbamos contando nuestras intimidades por ahí. Intimidades, por otro lado, que como no son públicas, siempre estás con las reservas y lo que yo estoy haciendo es una bobada importante, ¿no? Y de ahí volvió a reforzar después de la charla diciendo, tenemos que seguir hablando porque yo creo que esto merece la pena, aparte de aquellas conexiones que se hizo con el IAC, etcétera, etcétera. Pero lo quiero comentar porque cuando a los pocos meses surgió el germen 9915, éramos los 2 los que seguíamos hablando, eran los 2 los que conectábamos con más gente, éramos cuando hicimos un grupo en donde empezamos a meditar si en la escala de valor realmente el coleccionista debía estar, que nunca estábamos, solo patrocinábamos.
y dábamos donaciones y cosas de esas, pero como colectivo no teníamos nunca nada que decir, ni a nadie se nos preguntaba, ¿no? Y ahí al poco tiempo salió el germen, salió 9915, Alicia, igual que en el caso de Enrique, igual que en el caso de Pilar, creo que fueron personas fundamentales en la creación de 9915, y quería hacer este recuerdo, homenaje a Alicia, porque siempre estaré muy agradecida, porque surgió así de la espontaneidad, ¿no? No, y además cada vez que veo esa foto de Rebeca Menéndez te llamo, ¿esa es la tuya? Porque hay una tercera que no sabemos en manos de quién está, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, yo creo que lo decía Isabel en la presentación, por mi forma de ser, al final me acabo comprometiendo de verdad en las cosas que decido emprender, y eso hace pues que acabe siempre metida en esta labor un poco de, que es una palabra difícil de pronunciar, asociacionismo, y porque creo que es la forma en la que de verdad se debe de vertebrar la sociedad civil. Y entonces, pues si se quiere hacer algún tipo de trabajo, no solo de carácter reivindicativo, sino de reivindicación en el sentido de tener una presencia en la sociedad, pues siempre es mucho más útil y más eficaz hacerlo desde la voz colectiva que no la lucha individual, que no lleva a ningún lado. Y esa fue pues la idea de formar 9915, o de asociarme y estar en la junta directiva de los escritores, estar peleando ahí por el estatuto del creador, que vamos a ver si lo sacamos adelante, y en muchas otras cosas en las que también estoy comprometida de esa manera, ¿no? Sí, no sé si alguien quiere intervenir. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Vamos, por mi parte, nada más que yo creo que para terminar, subrayando la presencia en este ciclo de un coleccionista, de una coleccionista espléndida como coleccionista, espléndida como persona, pero también, y en la línea de lo que decía Jaime y en tu última intervención, yo creo que en nuestro país hemos crecido mucho y gracias en parte y en una parte importante a asociaciones como 9915 hemos crecido mucho, y otras asociaciones, la que ahora mismo me toca a mí presidir y otras más, porque el papel del coleccionista es un papel fundamental en nuestra sociedad, imprescindible para el arte. Su forma de aproximarse a la obra es algo de lo que tenemos que aprender. Venimos de una inmadurez muy profunda en cuanto a lo que es la percepción social del coleccionista como una persona, bueno, pues no quiero ir a todos los tópicos viejos, pero que existen, y muy apoyada por una legislación atroz que no ayuda, y una serie de circunstancias que realmente son tremendas. Y yo creo que reivindicar el papel del coleccionista como un colaborador nato con el arte, como un apoyador y como una persona o una figura imprescindible, más allá de lo que son los coleccionismos reales de nuestra historia, de otra época, es en nuestra sociedad civil imprescindible, y solo a través de ellos mismos y de vuestro trabajo y de otras asociaciones, insisto, como la nuestra, que apoyamos en el mismo barco, y que vamos todos en el mismo barco, claro. Pero que es que no nos lo van a regalar. No, hay que trabajar van a regalar todos los días y duro, pero yo creo que al final es de lo que se trata, ¿no? Que todos los sectores del arte contemporáneo pues estemos en el mismo viaje y unidos, ¿no? Para aportar, no para restar unos a otros. Yo creo para aportar y facilitar que... En fin, así que gracias a todos, lo damos por terminado y luego seguiremos. Gracias. La próxima conferencia de Kurt Caviezel será en alemán. Los que no lo entiendan, que pillen Sí, y empezamos a las 11, en 10 minutos.